Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi nuevo video. Hoy voy a hablar de un libro que me gusta mucho, un libro que he leído 2 o 3 veces ya porque lo estoy utilizando en mi club de lectura. Es un libro que me hace llorar como si fuese, no sé, es este libro, Una suerte pequeña de Claudia Piñeiro. Yo voy a aclarar una cosa siempre muy importante. Cuando yo digo que algo me hace llorar o me da miedo, yo no soy parámetro, yo soy muy sensible, pero para mí este libro, pues yo creo que puede ser el que los conmueva. Si no los conmueve, bueno, algo está pasando ahí, porque es un libro conmovedor, es hermoso y llorás. En alguna parte, en algún momentito, alguna lagrimita cae. La autora, como saben, es Claudia Piñeiro, que es una escritora argentina, que es buenísima. Yo ya tengo otro video sobre una novela de ella que se llama Tuya. Ella escribe muchas novelas, ella escribe cuentos, ella también escribe guiones para series y muchas de sus novelas, de sus cuentos se han hecho películas, se han hecho series. Ahora, por ejemplo, pueden encontrar en Netflix El tiempo de las moscas, que es la continuación de Tuya, el video que hice anteriormente. Si lo quieren ver, está por ahí en mi canal. También tiene la serie El Reino, también tiene una película que se llama Elena Sabe, que está basada en una novela de ella también muy buena. Bueno, Claudia Piñeiro siempre bien, nunca decepciona. Siempre se puede recomendar, siempre es una buena lectura, nunca es un bodrio, nunca es uy, esto que... No, no, no. Siempre lean Claudia Piñeiro. Bien, ¿por qué decidí hablar de este libro? Porque se me canta, eso primero. Y segundo, porque el tema me parece que puede ser muy interesante y puede ser algo que nos atraviese a muchas personas, ya sea que seamos hijas o ya sea que seamos madres. Hoy vamos a hablar de Mariloan, la protagonista de este libro, o Marilé, que nos va a contar una historia de resiliencia, una historia de superación, pero no naif de, bueno, yo puedo superar todo, yo puedo salir adelante, yo voy a hacer 10 burpees. No, es una historia de poder salir adelante después de haberte mandado una cagada grande como una casa. Y cuando digo una cagada no quiero ser irrespetuosa porque es algo muy trágico lo que le pasa a María. En esta historia, además de resiliencia, de poder salir adelante, de poder tratar de transformar un poco lo que pasó en el pasado, nos vamos a encontrar con una mujer que está dentro de un grupito social medio careta, que siempre habla de esas gentes, Claudia Piñeiro, es un grupito social medio careta, y un grupito social en el que se culpabiliza mucho a las madres. ¿Qué grupo social, dirás vos, culpabiliza a las madres? Todos, básicamente. Se analiza mucho la culpa materna y se analiza mucho la maternidad. Y se analiza mucho también la mirada de los demás. Pero vamos a pensar acá entre todas si existe una madre perfecta, si existe ser madre perfectamente. Y me preguntarán, ¿vos tenés hijos para hablar de este tema? No, pero quiero hablar igual, porque soy hija, y porque tengo un montón de amigas que son mamás y familiares que son mamás, y sé toda la presión que existe y toda la culpa que existe a cualquier pasito en falso que podés llegar a dar. Casi que no podés cometer errores. Y si no cometes errores, también es un problema que seas una madre tan perfecta. Entonces, al final del video, vamos a ver por qué pueden llegar a pasar estas cosas. ¿Dónde vemos en los medios de comunicación que se habla de las madres imperfectas? Bueno, dejemos de dar vueltas, que ya me está empezando a dar culpa, y empecemos con el video. Bien, vamos a conocer la historia, como les decía, de Marilé, que está utilizando otro nombre. Eso va a ir cambiando a lo largo de la historia. En el momento en el que arranca es Mariloan. Está regresando a Argentina, está volviendo en un avión, está viniendo desde los Estados Unidos de Norteamérica y está viniendo acá y está muy nerviosa por la situación y su regreso implica algo emocional muy fuerte para ella. Pero antes de que empiece ese relato en particular, nos encontramos con una especie de texto cortito, recortado, en el que nos cuentan una especie de cuento en primera persona, texto breve en primera persona, en el que se ve una barrera de tren y alguien que está en un auto y que están por pasar. La barrera, ¿vieron la barrera que hay que bajar y subir para que pase el auto y pase el tren? Bueno, todo, o sea, para que pase el auto y no pase el tren sería. ¿Se entiende? Pero ese es el relato, pero es como una parte nada más, está recortado. A partir de eso, el relato de Marilé, la vida de Marilé, se va a ir intercalando con ese relato cortito, que nos va a ir agregando de a poco una partecita más, y vamos a ir entendiendo todo. Eso tiene de bueno también Claudia Piñeiro. Nunca hay un solo narrador así como si nada. Siempre pasan cositas, siempre hay cosas. Narradores distintos. Bueno, Mariloan está volviendo y está yendo a Temperley. Seguramente algunos conocen Temperley, yo no. Vi fotos, un lugar muy bonito, parece muy tierno, muy así como simpático, en Buenos Aires. Y está yendo porque tiene que hacer una especie de evaluación en un colegio. Nos enteramos que ella, junto a Robert, que es su pareja,
que ya no está, que está fallecida, tenían como una especie de instituto, en realidad era de Robert, que se llamaba el Instituto Garlic, Instituto Ajo sería, ¿no? En inglés, el Instituto Ajo, y que tenía una metodología de enseñanza. Esa metodología de enseñanza les permitía a algunos colegios tener como una certificación, la certificación Garlic, la certificación Ajo. Vos sos un colegio Ajo, vos no. Depende, si vos cumplías con cierta metodología, tenían cierto tipo de profesores, el edificio, incluso el personal administrativo tenía que pasar unas ciertas pruebas y se le daba la certificación. Esto le daba mucho prestigio al colegio. Y el que había creado todo este método era Robert, la pareja de Marilyn, pero que nos enteramos al principio nada más que murió hace un tiempito. Nos enteramos además que murió después de una enfermedad. La cosa es que ella está viajando desde Estados Unidos a Temperley, al colegio St. Peter, para darle la Ajo licencia. En esta primera parte ya nos enteramos que ella huyó a EEUU. Ella se fue a Boston, escapando de algo. Sabemos que ella estaba casada anteriormente con un tal Mariano, que era un chico dueño de una clínica, un cheto, medio tincho, lo describe un poco. También nos cuenta que cuando ella llega a Temperley, camina un poco por el barrio, va a un almacén y cuando va a pagar, la cajera le dice: ay, usted me hace acordar a alguien. Y ella se asusta mucho porque ella había hecho todo un cambio de look para que no la reconozcan. Tenía el pelo diferente, se había cambiado hasta el color de ojos. La cajera, cuando le dice me hace acordar a alguien, dice: ay, no, la verdad que no, mejor, miren, porque era una porquería de mujer. Entonces nosotros ya tenemos. Ella escapó, se fue muy lejos, está muy nerviosa con su vuelta. Había cambiado todo su look, había cambiado hasta el color de ojos y alguien que la recuerda le dice que le hace acordar a una porquería de mujer. Entonces ahí uno va conjeturando qué hizo Marilyn, qué es lo que pasó con Marilyn. La cosa es que Marilyn llega, se contacta con la gente de St. Peter, la van a buscar del aeropuerto, toda la cuestión, y ella lo que tiene que hacer en el colegio es hacer entrevistas con los profesores. Les va a ir haciendo preguntas de su vida, no muy personales, pero sí preguntas sobre su vida, qué lugar tiene la docencia en su vida, con quién viven, por qué estudiaron lo que estudiaron, etc. Y además les pide que escriban un texto libre de lo que sea. Es como una especie de ensayo o de algún tipo de texto narrativo, un cuento, lo que sea. También sirve para analizar el perfil de los docentes. Novaqué estaba un día entrevistando, termina la entrevista con uno y se acerca un profesor y le dice: a mí me van a entrevistar mañana, soy nuevo, por eso no le aparezco en el listado, quería ver si aparecía en el listado. Ella se queda dura, totalmente choqueada, y nos dice ahí que el que le está hablando a ella es su hijo. Sí, es su hijo, Federico Lauría, el hijo de Mariloa. Entonces ahí todos decimos: bueno, sigo atando cabos. Se cambió entera, se escapó y no ve a su hijo hace muchos años. Se ve porque el hijo no la reconoce. Ella sí lo reconoce a él. Bueno, Mariloa se angustia mucho, vuelve a su departamento, un departamento que le habían alquilado ahí en la misma escuela. Se larga a llorar toda la noche, no duerme casi, la pasa pésimo. Está como realmente muy angustiada por la situación. Y al otro día tiene que ir a la escuela y tiene que entrevistar a su hijo. Y entonces empieza a hacerle las preguntas que tenían que ver con cómo había sido su vida. Él cuenta que es profe de historia, que estudia historia porque le gusta entender el pasado, le gusta saber el porqué de las cosas. Le cuenta que está casado, le cuenta que tiene una hija. Y Marilyn en todos esos momentos está muy conmovida porque hay un montón de cosas de su hijo que ella no sabía nada de su hijo. Además también le cuenta que había vivido su infancia, adolescencia y mientras estudiaba con su papá y con la pareja de su papá. Bien, nosotros pensábamos que hasta ahí venía todo bien, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la situación? Pero nos damos cuenta al final de la entrevista que Federico le dice algo a Marilyn. ¿Qué es lo que le dice? Termina la entrevista, sale y vuelve a entrar y le dice el lunar. Y antes de cerrarla agrega: no pude dormir anoche pensando en ese lunar. Y parece que fuera a decir algo más, pero no, bla, bla, bla. Y le entrega el texto. Y le dice: todo lo que tengo para decir está ahí. Bien, entonces ahí Marilyn se da cuenta porque recuerda, y ahí sabemos que compartió algunos años con su hijo, y cuando su hijo era chiquito jugaban con ella al extraterrestre, ¿no? Esa cosa que hacen los chicos a veces, no hacen jugar a cosas graciosas. Entonces estaban jugando con ella y siempre el juego terminaba cuando él decía: yo me doy cuenta que vos no sos un extraterrestre porque tenés ese lunar en la mano. Entonces ahí nos damos cuenta, Federico se dio cuenta que esa era su mamá. Y ahí recibe ella el texto que él le escribe y él se va. ¿Cuál era el texto? Ese texto que se nos iba entregando por fragmentitos. Y ahí nos enteramos qué es lo que pasó. Lo que nos cuenta Federico Lauría en su texto es un recuerdo que él tiene de su infancia. Él estaba con su mamá en un auto. Él iba atrás, en el asiento de atrás, con el cinturón de seguridad puesto, junto a un amiguito llamado Juan. Adelante iba su mamá. Iban andando esperando que la barrera que haga alguna seña o algo para poder pasar, porque esa barrera no funcionaba y todo el mundo la pasaba así nomás. Entonces estaban acostumbrados a pasar, a mirar un poco a ver si no venía el tren y pasar, pero la barrera no andaba bien. ¿Qué puede haber pasado? Obviamente, cuando ellos cruzan, el auto se para, no lo pueden hacer
funcionar, no lo puede hacer, no lo puede prender. Marilé no puede, por más que haga todos los intentos, y se da cuenta que está viniendo un tren. Marilé logra bajar del vehículo. Atrás estaba, en la parte de atrás de ella, en el asiento de atrás de ella, estaba su hijo. Entonces abre la puerta, lo saca. Además los chicos tenían puesto el seguro, entonces, porque era auto viejo, entonces le pide al hijo que saque el seguro, logra sacarlo, pero cuando le pide al niño Juan que saque el seguro, el niño Juan estaba en una, gritando, llorando, no entendía, estaba recontra asustado, no saca el seguro. Marilé agarra a su hijo, se tiran a un costado y bueno, pasó el tren. Obviamente entendemos que Juan se fue. Sí. Ahí entendemos qué es lo que pasó. Ahora tenemos que entender por qué Marilé decide huir, por qué no se queda, por qué no va presa, por qué no va presa, no sé, por negligencia o un tiempo o algo, por qué no va a juicio, por qué se va a Estados Unidos, por qué deja a su hijo. Ahora, en la parte siguiente, vamos a hablar y analizar y vamos a entender todas las cosas que pasan para que Marilé finalmente decida irse y abandonar a su hijo. Bien, para entender por qué Marilé se va y no vuelve durante 20 años, porque entendemos que es durante 20 años, tenemos que entender bien el porqué de su historia. Hay diferentes cosas acá. Por un lado, su familia de origen. Para poder entenderla, Marilé tenemos que conocer cómo era su vida. La familia de origen de Marilé era un poco compleja, era distinta. Eran 3 integrantes, su mamá, su papá y ella. Vivían en un departamento y se ve que su mamá tenía episodios constantes de depresión. En determinadas fechas, la mamá de Marilé se ponía muy mal, se encerraba, lloraba, dormía, estaba casi que ausente. El papá, para poder tapar esos momentos, para poder negar un poco lo que estaba pasando, porque es un poco negador el padre, no hay que amar al padre, sino que hace lo que puede en una situación así, en esa época que la salud mental, bla. Entonces ponía música, jugaba con ella en el balcón, ponía plantas en el balcón, era como que trataba de hacer como, bueno, acá no pasa nada, y la explicación que le daba él a su hijita es, mamá está triste. Hay momentos en los que mamá está triste. Esto además ocasiona que toda la gente, el entorno de la familia de Marilé, de ellos 3, se alejen un poco. Sabemos que muchas veces en cuestiones de salud mental las personas no suelen ser tan amables, o por ahí quizás, no sé si es no amabilidad, es no saber mucho cómo manejar la situación, entonces muchas personas se alejan. Entonces ellos 3 estaban como solitos. Ella crece en una casa donde se hablaba poco, donde había mucho silencio. Entonces me parece que Marilé refleja un poco eso. Marilé es silenciosa. Bueno, pasa el tiempo y obviamente ella tiene una personalidad que va acorde con lo que es su vida. Ella se describe a sí misma como una mujer que puede estar o no estar, que nadie se da cuenta. Ella cuenta qué es lo que le pasaba y por qué por ahí quizás no tenía tantas amigas. Esto también es algo que se repite en algunos libros de Claudia Piñeiro y en muchos libros que muestran mujeres con algunos conflictos. Siempre faltan unas buenas amigas que acomoden un poco las ideas, buenas amigas, esas que son sinceras, piolas. Siempre están faltando un poco. Eso quizás nos habla de algunos personajes femeninos muy solitarios, muy que lo único que tienen es su familia cercana. Bien, ella cuenta que se conoce con Mariano, su marido, en Pinamar. Ella dice que él tenía muchos amigos y que ella no. ¿Y por qué dice que ella no tenía muchas amigas ni muchos amigos? Siempre me costó hacer amigas, desde muy chica. A veces pienso que lo que no quería era llegar a intimar tanto con alguna como para sentirme en la obligación de invitarla a mi casa, que conociera a mis padres, que se ahogara en ese ambiente gris donde mi madre de vez en cuando desaparecía entre las sábanas durante días sin poder levantarse de la cama más que para ir al baño, mientras mi padre se protegía detrás de un libro en el balcón. Entonces ahí entendemos la personalidad de María, siempre hasta ahí, como tampoco tanto, porque si no tenés que ir a mi casa y no quiero mostrar lo que hay en mi casa. Marilé también cuenta que se va de viaje con unas amigas a Pinamar, pero no es que, uy, vamos de viaje con Marilé, qué poca que es. Marilé podía estar o no estar, ella misma lo describe de esta manera. Nadie me iba a elegir de compañía, pero tampoco nadie me iba a dejar afuera si quería sumarme. Yo era una de esas chicas que no incomodan, que no molesta, pero que difícilmente alguien recuerde si estuvo o no en una fiesta. Quizá alguien se siente identificado con esta personalidad. Hay muchas personas que son así, que están o no están y se nota o no se nota. Algunas consiguen amistades y pueden hacerse más presentes, si alguien los puede tener más en cuenta, pero uno se ve muchas veces en los grupos sociales por ahí más grandes, laborales, que hay personas que como que pasan un poco desapercibidas. Quizás es una protección, quizás lo deja más tranquilos o quizás es por otra cosa, como era en este caso. La cosa es que se conoce con Mariano y ya la historia de amor con Mariano ya arranca mal, porque bueno, que Mariano era medio tincho, o sea, ya imagínense, estaban en Pinamar, un poquito prejuiciosa que soy, ¿puede ser? Sí, pues. Pero estaban con Mariano en Pinamar. A Mariano lo había dejado la novia que se llama Marta, recuerden este nombre. Mariano había sido dejado por Marta. Y Marta conoce un hippie y estaba enganchadísima con el hippie. Le dice, mira, Mariano, hasta acá llegamos.
Entonces Mariano estaba tan mal, que decide salir con Marilé. Marilé sabía eso, pero no le importaba, porque ella tenía ganas de estar enamorada, le pintó, bueno, está bien, qué sé yo. Y una de las primeras salidas que tienen, él llora por Marta incluso y todo, pero ella, Marilé, muy agua de tanque, viste, como, bueno, está bien, pero luego nos queremos, qué sé yo. Empieza su vida, él le compra una casa, la misma casa que tenían los padres, o sea, era igual, el mismo parecido, la misma fachada, tenía un rosal en la puerta. Mariano muy pesado con la familia, muy familiero, trabaja en la clínica de los padres, hace exactamente lo mismo que habían hecho los padres. Los padres, unos señores chetos que se vivían yendo de viaje a Europa y que cuando le ocurre la tragedia a la familia de Marilé, aprovechan y se van a Europa para, bueno, aquí ya vuelvo, yo ya vuelvo. Ustedes vayan arreglando las cosas que yo ya voy a volver. ¿Qué encuentra Marilé en Mariano? ¿Por qué siguen juntos? Mariano tiene una familia grande. Después Marilé entiende que la familia grande también tiene su quilombo, pero eran muchos, era una mesa grande cuando se juntaban, se reían, había sonido básicamente, entonces se entrega a eso y además también que su mamá le dice, te compro una casa, como que agarrar la casa, porque es muy importante para cualquier persona de clase media que alguien te compre una casa. Si alguien me está viendo y me quiere comprar una casa, yo encantada. No me puedo casar, pero la casa la hace. Marilé además pierde a sus padres cuando era relativamente joven, no llegan a conocerlo a Federico, y en esa pérdida de sus padres, buscando cosas en la casa, ordenando, sacando cosas, porque tenía que devolver a la casa porque era una casa de alquiler, se da cuenta del porqué de la depresión de su mamá. Su mamá había estado embarazada antes, Marilé tenía un hermano pero no sabía, ese bebé había nacido, había estado un tiempo vivo y bueno, había fallecido. Entonces, cerca de esas fechas, la mamá de Marilé se venía abajo. Entonces ya vemos que es una familia con muchos secretos. Bueno, como la mayoría de las familias. Pero esto era algo muy grave que nadie le había explicado y se enteró de grande y como que ni siquiera pudo enojarse con los padres y decirle, bueno, hey, ¿por qué me ocultaron esto? Porque estaban recontra muertos. Entonces quedó ahí, como que quedó ahí. Entonces, cuando Marilé tiene a Federico, tiene mucho miedo. ¿Por qué? Porque ella piensa que ella va a ser como su mamá. Le da miedo lastimarlo, le da miedo hacerle mal, le da miedo ponerse triste. Entonces, cuando nace, lo primero que hace es entregárselo a Mariano. Ella siente que no va a ser suficiente. Pero después, pasa el tiempo, pasan esos primeros momentos de cuando nace el bebé, y después ella crea una relación re linda con su hijo, con Federico. Van para todas partes juntos. Ella puede ver en su hijo algo como un chico común. No es como se compara muchas veces con otras madres que hacen toda una cuestión, una historia, porque el hijo ha hecho un dibujo y uy, tu historia. Y ella ve cosas buenas en su hijo, pero no en ese sentido. Entiende que muchas veces hay presión por ahí, quizás porque si alguna vez hizo un dibujo lindo, entonces hay que el chico va a ser artista. No, ella tiene otro vínculo con su hijo, más de personalidad, más que le entiende, y es chiquito y se entienden y la pasan bien y eso. La cosa es que ella podemos ver cómo era Marilé, cómo había sido la familia de Marilé, cómo era la familia de Mariano, familia muy poderosa, de mucha guita y muy careta, muy careta. En un momento, antes de que ocurra esta tragedia, el grupo de mamás se juntaban siempre a tomar un café mientras los chicos estaban en la escuela. Es una sociedad así, es un grupito medio cheto. Y le cuentan a Marilé, ¿viste quién volvió a Buenos Aires? Volvió Marta. A Marilé no le interesa nada. Dice, mira. Bueno, Marta aparece en eso. Ocurre la tragedia, ocurre el accidente en el tren. Ocurre y es muy molesto porque es una cuestión bastante, por ahí quizás irresponsable de Marilé, pero era algo que hacían todos porque la barrera no funcionaba. Entonces, a partir de eso empiezan como a verse las caras. Mariano se pone muy heavy con ella. Primero que se encarga de pagar, les da plata a la familia del chico que había fallecido, que también era una familia guita, pero les da plata para que no haya juicio, para que Marilé no vaya presa. Marilé le propone a Mariano mudarse, irse a vivir a otro lado porque lo estaban haciendo a un lado, pero no a ella, que a ella no le importaba, sino a su hijo. Lo dejan de invitar a los cumpleaños. Tienen un acto en el que tenía que hacer el de Belgrano, creo, no lo dejan hacer el Belgrano. Toda una cosa así rarísima. Bueno, no sé si rarísima, sí, qué sé yo, no sé, extraña para hacerle un niño. Entonces Marilé le dice, tenemos que mudarnos. Y Mariano le dice que no se iban a mudar, que ese era su lugar, que ahí estaba la clínica, que no se iban a ir a ningún lado. Entonces Marilé se enoja, porque además se siente en una discusión que tienen, él le da a entender como, vos sos responsable de esto que está pasando, vos sos la culpable de la muerte de Juan. Entonces Marilé se enoja y le dice, bueno, me voy a ir yo con Federico, me lo voy a llevar y nos vamos a ir. Y él le dice, vos sabés el poco tiempo que me costaría a mí, lo poco que me costaría a mí sacártelo a Federico, le dice por lo del accidente, y le dice que además con los antecedentes que vos tenés con tu mamá, vos pensás que no te lo puedo sacar.
Porque además ya circulaban rumores ahí en ese grupito concheto de que, bueno, que la madre de ella tenía esto, la madre de ella tenía lo otro. Dicen que ella tomaba pastillas, dicen que ella no quería ir a arreglar el auto, que Mariana le había dicho muchas veces que arregle el auto. Entonces ya sabía que ella tenía algo muy tremendo en contra. Ahí ella llega a la conclusión de que a su hijo no lo iban a dejar de discriminar porque ella estaba ahí, que no se lo iba a poder llevar, y que quizás lo mejor era alejarse de su hijo. Y que de esa forma ella también iba a tener el castigo que se merecía por lo que le había pasado a Juan. Qué peor para una madre que tener que alejarse de su hijo y no saber nada de él. Entonces ella también, como se siente culpable por lo que ha pasado, porque es horrible lo que ha pasado, decide castigarse yéndose y dejándolo a su hijo con su papá para que empiece una nueva vida, ya ella lejos, como que piensa que no le iban a hacer lo mismo que le estaban haciendo, que era aislar. Cuando ella se va a Estados Unidos, en el aeropuerto, por suerte, conoce a Robert. Robert es el hombre definitivo. Robert es todo lo que está bien. Es el amigo de las girls. Y cuando lo conoce a Robert, lo conoce en el avión. Ella, obviamente, imagínense cómo estaba. No se podía ni parar, temblaba. Estaba como totalmente en una, porque claro, acababa de abandonar a su hijo y se iba para siempre, no iba a volver, había sacado sus cosas, se había llevado plata, se había llevado, por suerte tenía la visa porque habían viajado antes, y se fue, y listo. Entonces Robert la ayuda, habla con ella, ve que como que la policía se pone alerta por la situación, y él le dice que se quede en su casa. Y ella acepta, porque ¿qué le podía pasar? O sea, ella estaba tan mal que, bueno, si le pasaba algo, como que mucho no le importaba. Entonces siempre recurren en esta primera parte a la frase esta de la amabilidad de los extraños de la obra Un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams. Si no conocen la obra no importa, pero seguramente han visto el capítulo de Los Simpsons en el que Marge actúa y Homero se pone muy pesado. La película también se llama Un tranvía llamado Deseo, pero actúa Marlon Brando, no lo vamos a poner porque es un violín. Si no saben qué es un violín, buscan en Google, Marlon Brando. Bien, vamos a tener acá también como un hilo parecido entre la historia de la madre y de Federico, porque a la madre la salva Robert un poco, y a Federico, vamos a enterarnos más adelante, que lo salva su esposa. Y ahora vamos a analizar la culpa y el linchamiento mediático. ¿Por qué huye Marilyn? ¿Por qué deja a su hijo? ¿Qué hubiese pasado si se quedaba? Yo pienso que hubiesen pasado las mismas cosas si se iba o si se quedaba. Marilyn estaba en el ojo de la tormenta y estaba en el ojo de toda esa sociedad que la rodeaba. Si se iba, madre abandónica. Si se quedaba, ¿por qué se queda esta? Encima viene acá. ¿Por qué no se va a otro lugar? Si se mudaban de lugar, iba a decir, ay, no, porque es una cobarde, porque no quiere mirar la cara después de lo que hizo. Siempre, siempre la iban a juzgar. Incluso si no le pasaba esto. Marilyn era rara. Entonces ya la juzgaban desde antes. Porque es lo que se hace con las madres. Hincharles los huevos. No hay salida limpia para una madre que comete un error grave. Si no hay una salida limpia para una madre cualquiera, menos para una que comete un error grave. Bien, después de toda esta historia que pasa, Marilyn y su hijo pueden encontrarse. Ella se vuelve a Boston, pero le deja una carta en la que le explica todo esto, lo que pasó con Mariano, lo que pasó con Marta, lo que pasó con los padres de Mariano. Todo le cuenta su vida, le cuenta todo, como de alguna manera para explicarle a su hijo por qué me fui. Le cuenta sobre Robert, le cuenta todo. La cosa es que después del colegio de Saint Peter tenían que enviar a alguien a Boston para poder terminar los papeles y para obtener la bajo licencia. Entonces lo mandan a Federico, porque Federico cuenta, ella era mi mamá. Entonces la escuela decide, tienen un acto de bondad, porque habían sido bastante, salvo el dueño de la escuela había sido piola. Entonces va Federico. Federico al principio no quería saber nada, pero la que lo impulsa a hacerlo su esposa. Y cuando llegan allá al aeropuerto, se encuentran con Marilyn muy dura, porque te imaginas que no es que se iban a dar un abrazo, ay madre te amo, no. Pero la chica estaba ahí como que resuelve, iba con la bebé, me tenemos un ratito, listo, así como bueno, vamos. Y ahí empieza su vida, que nunca la vemos porque termina ahí el libro, ¿no? Entonces, como les decía, Marilyn y Federico tienen un camino parecido, tienen salvadores, tienen personas que vienen a ayudarlos a poder encontrarse, a poder estar juntos y a poder perdonarse o a poder pensar algo nuevo. No sé si perdonarse la palabra porque Marilyn no tiene que perdonarle nada a Federico, pero sí para poder crear una relación a partir de algo tan trágico. Bien, entonces como yo les decía, si Marilyn hacía A, hacia B, hacia C o hacia D, iba a tener cualquier tipo de mirada juzgadora sobre ella. Si es que no la tenía ya desde antes. Piensen en los ejemplos más cercanos.
Piénsense ustedes alguna vez, porque yo también, todos hemos hecho esto alguna vez de juzgar a una madre que por qué hace esto, que por qué no hace lo otro, que por qué de aquí, que por qué de allá. Esto pasa un montón. No pasa lo mismo con los padres y yo hice un experimento, los voy a contar ahora mismo. Yo puse en Google las siguientes palabras: maternidad, mala madre y polémica. Y me aparecieron estas noticias. Me aparece: Manuela Gómez se enfrentó a las críticas por la forma como lleva su maternidad. A mí no me importa, porque parece que es una creadora de contenido que es pareja, esposa de un político de Colombia. Aparece siempre en los actos con el bebé, con la bebé, no sé. Entonces muchos la critican porque dicen, claro, vos podés trabajar y podés tener a tus hijos y podés criarlos porque tenés una situación económica muy alta, entonces podés hacer las dos cosas. La critican por eso. No sé ni quién es, ¿no? Yo la señora, capaz que es mala, capaz que de derecha, no sé. Pero la critican por eso. Otro, Wanda Nara. Wanda Nara que la critican por todo. Si es flaca, si es gorda, si es mala madre, si es buena madre. Por todo la critican a la pobre Wanda Nara, que yo la amo. Wanda Nara se defendió de las críticas a su maternidad y mostró con quién están sus hijos mientras ella está en España. Yo no sé si sabían, pero el padre de los hijos de Wanda, de las hijas de Wanda, vive en Turquía. Nadie le pregunta con quién dejas a tus hijos. No importa, total. Bueno, acá abajo decía, Wanda Nara viajó a Europa para encontrarse con el elegante. Y los menores quedaron en Argentina. Yo quiero creer que Wanda tiene familia y seguramente tiene una niñera. Que la puede dejar. Puede hacerlo. Después otra. Fue mamá primeriza a los 50 años y su historia genera apoyos y críticas en las redes. ¿Qué te metes? ¿Qué te importa? La edad no es lo principal, dice la señora madre esta. Ahora recordemos de nuestra bella y hermosa farándula, recordemos a Cornillot, por ejemplo. Lo critican poco lo critican, pero hay bastante padre viejo, y nadie dice nada. Tinelli, bueno. Esta no es ni siquiera famosa, porque de última, los famosos que se jodan porque un poco se exponen, uno los puede criticar porque no tienen nada más que hacer. Pero esta es una señora que no sé ni quién es. Rocío Marengo respondió a las críticas por su primera salida luego de ser mamá. Jamás me harán dudar de mi rol. Bien Rocío Marengo ahí, porque parece que su hijo estaba en Neo y salió a comer algo, pero estaba hace mucho tiempo, capaz que la chica estaba tomando un poco de aire, no pasa nada. Y en medio del revuelo que generó su cena, salió a comer con familiares y amigos. La modelo decidió enfrentar y compartir su postura sobre su maternidad. Igual bien ella orgullosa, no me cae bien tampoco, pero en esta otra, el enojo de Wanda Nara. Basta ya con Wanda, cortala con Wanda, porque además ya el tema Wanda ya hay que terminar. El enojo de Wanda Nara por las críticas que recibió a su maternidad. La conductora de MasterChef asistió a un evento en Movistar Arena, el de Martín Sirio, pero muchos usuarios la criticaron por estar acompañada de sus hijos. Tuvo que decir que las chiquitas se quedaron en un cuartito esperando hasta que ella salga. Encima que va a laburar con la hija, porque no es que iba a Movistar, supongo que no iba gratis, pero va a trabajar con la chica. Y al otro no le dicen nada. Y por último, porque también está esta cuestión, tenés que, cuando siempre salen las notas de Pampita tuvo su hijo y ya bajó no sé cuántos kilos y está espléndida. También está esta cuestión, que tenés que estar espléndida, que salí a caminar con el cochecito para bajar. ¿Y qué pasa cuando lo haces y lo lográs, cuando estás full? ¿Qué pasa? También te critican. No busco ser ejemplo. La carta abierta del Sol Pérez, me muero, es una carta abierta. La carta abierta del Sol Pérez a las críticas recibidas por mostrar su cuerpo tras la maternidad. A poco más de un mes de haber sido madre, Sol Pérez compartió una imagen de su abdomen plano y recibió críticas en redes. Críticas en redes, el abdomen de Sol Pérez. Al abdomen de Sol Pérez hay que hacerle un monumento en medio de cualquier plaza del país. La panelista respondió con un contundente descargo defendiendo su proceso de recuperación, compa. Bueno, cuando terminé de buscar las noticias de las chicas, de la mala madre, maternidad polémica, utilicé las mismas palabras en Google y puse mal padre, paternidad polémica. Se sorprenderán con que no encuentro lo mismo. Encuentro quizás alguna crítica de una madre que se está quejando porque no recibe la cuota alimentaria o eso, pero no más que eso. No se habla de la panza de ningún varón, no se habla del estado físico de nadie, no se habla de con quién dejan a los chicos o a las chicas. Realmente es increíble. Los invito a que hagan la prueba para que vean que es muy diferente cómo se mira a las madres y cómo se mira a los padres. Cuando la narradora nos cuenta esto de la suerte pequeña, ¿cuál es la suerte pequeña? Como les decía, es la suerte de las pequeñas cosas que tenemos día a día. Pero
podemos pensar cuál puede ser la suerte pequeña para las madres. Yo creo que una suerte pequeña para las madres hoy en día sería que puedan lograr ignorar esos comentarios, dejarlos pasar. Pero eso es una tarea muy difícil. Realmente es una tarea muy difícil ignorar que te dicen todo el tiempo que lo que haces lo haces mal. Entonces yo a las madres les deseo una suerte grande. Les deseo que disfruten de la concreción de su deseo. Les deseo que manden a cagar a todo el mundo que les diga algo. Y a la gente que rodea a las madres les otorguemos la gran suerte y dejemos de estar juzgando todo lo que hacen. Espero que les haya gustado el video, espero que se suscriban a mi canal y bueno, iré subiendo videos una vez por semana, como ya había dicho, pero bueno, ahora volví a clases, así que no lo sé, Rick, porque me canso mucho. Soy una persona muy cansada, pero haré lo posible porque lo disfruto mucho. Y bueno, eso. Muchas gracias por ver y por quedarse hasta el final. Chao.